Una ciudad sin orden suena abstracta hasta que la vives en carne propia. El crítico teatral Friedrich Luft esperó el final de la guerra en el sótano de una villa cerca de Nollendorfplatz, en Berlín, durante los últimos días de la batalla final entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo. Abajo, junto a un grupo de vecinos, aguardó entre el olor a pólvora, sangre y humo, mientras afuera un tanque alemán herido empujaba su masa por calles en llamas, girando y disparando sin objetivo fijo. Los últimos oficiales de la Wehrmacht que se asomaron al sótano llevaban cajas de ropa civil escondidas en los bolsas. Planeaban desaparecer en una emergencia, dijeron. Nadie los quería cerca. Cuando el cuerpo del temido delegado del bloque nazi del barrio fue arrastrado en una carretilla, se había tirado por una ventana, nadie lo lloró. Luego, a los pocos días, Luft miró con cautela por la puerta del sótano y vio banderas blancas ondeando en los edificios de la plaza. 2 soldados del Ejército Rojo treparon sobre el muro bajo donde poco antes había patrullado la SS. Luft levantó los brazos, señaló su brazalete blanco improvisado. Los soldados hicieron un gesto de que se lo quitara, sonrieron. La guerra había terminado. Para Friedrich Luft, eso ocurrió el 30 de abril de 1945. Para el resto de Alemania, la fecha varió semana a semana. En Aachen, situada a 640 kilómetros al oeste de Berlín, la guerra había concluido 6 meses antes, cuando los estadounidenses tomaron la ciudad en octubre de 1944, primera ciudad alemana capturada por los aliados occidentales. En Duisburg, las zonas al oeste del Rin estaban en paz desde el 28 de marzo de 1945, mientras que al este del río los combates continuaron otros 16 días más. Incluso la capitulación oficial tuvo 3 fechas distintas. El general Oberst Alfred Jodl firmó la rendición incondicional el 7 de mayo en Reims, ante el cuartel general del general Dwight D. Eisenhower. El mariscal Joseph Stalin exigió una ceremonia repetida en Berlín-Karlshorst el 9 de mayo, donde la firmó el Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel. Y las 4 potencias acordaron que la fecha oficial sería el 8 de mayo, día en que en realidad no ocurrió nada. 3 fechas para el mismo fin, 3 finales para la misma guerra. Para Walter Eiling, un camarero de Hesse, la hora cero no llegó hasta años después. Había sido arrestado en 1942 por comprar un ganso, 3 pollos y 10 libras de carne salada en Navidad. Un tribunal especial nazi lo condenó a 8 años de prisión más detención preventiva por violación de las regulaciones de economía de guerra. Terminó el conflicto, se fundó la República Federal y Eiling seguía en la cárcel. Las autoridades judiciales, sin que nadie se molestara en revisar su caso, argumentaron que la condena había sido revocada pero no la detención preventiva. Cuando finalmente el ministro de Justicia de Hesse, bajo supervisión militar estadounidense, intentó rescindirla, su propia oficina insistió en que la prisión había sido revocada, pero no la detención preventiva. Walter Eiling permaneció en la cárcel. La jurisdicción nazi vivió varios años dentro de las celdas alemanas. Ese contraste entre la ruptura simbólica y la continuidad real define el problema central de los años de posguerra. En los despachos gubernamentales, los tribunales y las oficinas de la naciente República Federal, gran parte de la élite nazi siguió ejerciendo sus funciones. El concepto de hora cero como nuevo comienzo era más una necesidad psicológica que una realidad administrativa. Mientras tanto, en la calle, el vacío de poder se llenó con caos inmediato y desconcertante. Los agentes de policía miraban entre sí sin saber si seguían en sus puestos. Los funcionarios de rango medio se tiraban por las ventanas o se envenenaban. Quien aún llevaba uniforme lo quemaba o lo teñía de otro color. Los altos funcionarios se suicidaban, los rangos menores se desvanecían. Nadie era responsable de nada. Nada pertenecía a nadie, excepto lo que uno pudiera sentarse encima. En Berlín, la periodista Ruth Andreas Friedrich, el médico Walter Seitz, el actor Fred Denger y el director de orquesta Leo Borchardt encontraron un buey blanco en mitad de la capital en llamas, surgido de la nada entre el humo y las ruinas. Rodearon al animal con cuidado, lo condujeron hacia el patio de un edificio y llamaron a un soldado soviético que pasaba para que los ayudara a sacrificarlo de 2 disparos. Mientras comenzaban a cortarlo torpemente con cuchillos de cocina,
Aparecieron decenas de personas que habían emergido de 100 sótanos al mismo tiempo, como si las hubiera atraído el olor a sangre. Puños ensangrentados arrancaban la lengua del animal de la garganta. «¿Así es como se ve la hora de la liberación?», escribió Ruth Andreas Friedrich en su diario aquella noche. «¿El momento que hemos esperado 12 años?» El poeta Günter Eich capturó ese estado en su poema Inventario, escrito a finales de 1945, que se convirtió en manifiesto de la hora cero. En él, un hombre lista sus posesiones para el nuevo comienzo: su gorra, su abrigo, sus útiles de afeitar, un cuaderno, una tira de lona, una toalla, un hilo. Y algo que guarda en el pan de munición que no revelará a nadie. La reticencia final era la clave del poema. La admisión deliberada de una represión, la memoria como peligro, el olvido como utopía del momento. 500 millones de metros cúbicos de escombros. Esa era la cifra que circulaba en la Alemania de 1945 y nadie sabía bien cómo visualizarla. El Nürnberger Nachrichten intentó hacer el cálculo para sus lectores, apilados en el campo de concentraciones del partido nazi en Nuremberg, de 300 metros por 300, formarían una montaña de 4.000 metros de altura con nieve perpetua. En Berlín, los 55 millones de metros cúbicos de escombros propios de la capital podrían formar un muro de 30 metros de ancho y 5 metros de alto que llegara desde la ciudad hasta Colonia, a más de 500 kilómetros. En Dresde había 40 metros cúbicos de escombros por cada sobreviviente. Las cifras eran tantas y tan grandes que dejaban de ser comprensibles. Quien vivía en esos paisajes lo hacía entre paredes sueltas que amenazaban con caer en cualquier momento, plantas de concreto suspendidas de una sola pared como plataformas sobre el vacío, vigas de hierro retorcidas de las que colgaba mampostería a punto de desplomarse. Llegar a casa exigía escalar montañas de material fragmentado y cruzar estructuras inestables mientras los niños jugaban debajo de ellas. El olor característico era el polvo de cal mezclado con madera quemada, y en algunos barrios donde los cadáveres tardaron en ser rescatados, algo más oscuro y persistente. Antes incluso de que terminara oficialmente el conflicto, el 23 de abril de 1945, el Boletín Municipal de Mannheim ya publicó su proclama para sus ciudadanos. Había que empezar a limpiar desde la puerta de cada casa. La ciudad había perdido la mitad de sus edificios por bombardeos británicos, pero gracias a un sistema eficaz de refugios antiaéreos solo murió el 0,5% de su población. Eso quizás explica el extraño tono casi festivo con que la proclama describía la tarea. Haremos esto muy modestamente por ahora, paso a paso, para que las ventanas y los techos queden cerrados otra vez y luego veremos qué pasa después. Como si reconstruir una ciudad devastada fuera un proyecto de bricolaje de fin de semana. En Berlín, la limpieza se convirtió también en castigo político. En los primeros días tras la invasión soviética se reclutaron voluntarios con la promesa de un plato de sopa al terminar el turno. Pero pronto el trabajo se hizo obligatorio para los exmiembros del partido nazi, fáciles de localizar porque el registro del distrito berlinés del partido apenas había interrumpido sus actividades durante la batalla final. El 10 de junio de 1945, la secretaria Brigitte Eicke, de 18 años, exmiembro de la Liga de Muchachas Alemanas que se había afiliado al partido justo antes del colapso, anotó en su diario: «Tuvimos que presentarnos en S-Marktstraße a las 6:30 de la mañana. Me sorprende que nuestras líderes y las chicas del distrito que también estuvieron en el partido, como Helga de Bo, nunca estén aquí. La injusticia es espantosa. Encontramos huesos humanos entre los escombros. Trabajamos hasta el mediodía, luego almuerzo hasta las 2, luego de nuevo a trabajar. Todo el mundo pasa y nos mira. Siempre manteníamos la espalda vuelta a la calle para no ver sus caras burlonas». En el punto más alto del esfuerzo de limpieza en Berlín, 26.000 mujeres trabajaban removiendo escombros mientras solo 9.000 hombres hacían lo mismo. Las llamadas Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, se convirtieron en figuras míticas del posguerra. En las fotografías que circularon por todo el mundo, se las ve formando largas cadenas humanas sobre las montañas de material destruido, algunas con vestidos florales completamente inadecuados para el trabajo sucio. Muchas los usaban porque era lo único que tenían, habían bajado al refugio antiaéreo con sus mejores ropas, las únicas que les quedaban.
Algunas fotografías fueron parcialmente escenificadas. En las tomas de noticiarios de Hamburgo hechas durante la guerra por orden de Goebbels, las supuestas mujeres de los escombros parecen tan alegres frente a la cámara que era imposible no reconocer que eran actrices. Pero en Berlín el trabajo era real, extenuante y escasamente remunerado, 72 pfennigs por hora. La fotógrafa estadounidense Margaret Bourke White observó sin sentimentalismos a las trabajadoras en 1945. Con tan estudiada lentitud pasaban sus cubos de ladrillo rotos de mano en mano que tuve la sensación de que habían calculado la velocidad mínima a la que podían trabajar y aún así cobrar sus 72 pfennigs por hora. Hamburgo recogió y limpió 182 millones de ladrillos individuales, contados y apilados en columnas de 200, con uno puesto en vertical para confirmar la cuenta. Dresde tardó mucho más. 7 líneas de ferrocarril de vía estrecha, con 40 locomotoras a las que se les pusieron nombres de mujer, transportaron los escombros de la ciudad destruida hacia vertederos en las afueras desde 1945. En 1946, el escritor Erich Kästner pudo caminar durante 3/4 de hora por el centro de Dresde sin pasar frente a una sola casa en pie. La última brigada de limpieza de Dresde pudo deponer sus herramientas en 1977, 32 años después del fin de la guerra. El caso de Frankfurt fue el más singular. Mientras otras ciudades ordenaban a sus residentes ponerse a palear de inmediato, la administración de Frankfurt se tomó tiempo para estudiar científicamente el problema. Los ciudadanos comenzaron a quejarse de que su ciudad estaba paralizada. Pero la demora resultó ser de una visión extraordinaria. Los químicos de la ciudad descubrieron que calentando los escombros podían producir yeso y, finalmente, piedra pómez sinterizada utilizable como agregado de cemento. Se fundó la Trümmerverwertungsgesellschaft, la corporación de reciclaje de escombros, en asociación con la constructora Philipp Holzmann. Para 1952, la empresa estaba en números negros. La prosperidad de la ciudad moderna de Frankfurt, visible hoy en su horizonte de rascacielos financieros, germinó literalmente entre sus propias ruinas. Paradójicamente, para algunos el paisaje destruido tenía una especie de belleza brutal. El arquitecto Otto Bartning veía las ruinas como la imagen de una enfermedad latente expuesta repentinamente por la guerra. El fotógrafo Richard Peter instaló en la torre del ayuntamiento de Dresde una escalera de 4 metros para poder enmarcar una figura alegórica de piedra que señalaba hacia la ciudad arrasada. La imagen se convirtió en la fotografía de ruinas más reproducida de Alemania, conocida como A Sculpture Accuses. La figura que la gente llama el ángel no es en realidad un ángel, es una representación alegórica de la bondad esculpida por August Schreitmüller. En el verano de 1945, más de la mitad de la población de Alemania no estaba donde pertenecía. La cifra exacta superaba los 40 millones de personas. Refugiados, expulsados de los territorios orientales, prisioneros de guerra liberados, exprisioneros en campos de concentración, evacuados de las ciudades bombardeadas, y trabajadores forzados que los nazis habían traído de toda Europa y que ahora deambulaban por el país de sus torturadores sin saber a dónde ir. Era la mayor migración de la historia europea moderna, ejecutada en condiciones de hambre, sin transporte organizado y sobre una red ferroviaria en gran parte destruida. La periodista Ursula von Kardorff vio esa masa humana en la estación de Halle en septiembre de 1945. Imágenes terribles. Entre los escombros deambulan criaturas que parecen ya no pertenecer a este mundo. Personas que regresan con uniformes raídos y acolchados, cubiertos de forúnculos, arrastrándose con muletas improvisadas. Cadáveres vivientes. Los soldados alemanes capturados fueron tan numerosos en las últimas semanas que los aliados no sabían literalmente qué hacer con ellos. Desde abril de 1945 en adelante, la cifra de prisioneros fue tan grande que la única opción fue cercar a cerca de 1 millón de ellos en los llamados Rheinwiesenlager, los campos en las praderas del Rin, obligándolos a pasar semanas al aire libre detrás de alambradas sin instalaciones adecuadas. Solo a lo largo de junio de 1945, los 23 campos recibieron letrinas, cocinas techadas y enfermerías.
Para septiembre, los últimos de esos campamentos masivos habían sido disueltos. La situación de los Displaced Persons, los llamados DPs, era especialmente delicada desde el punto de vista humano. Más de 8 millones de trabajadores forzados extranjeros habían sido arrancados de sus hogares por el régimen nazi para reemplazar a los alemanes enviados al frente. Al terminar la guerra estaban libres en teoría, pero sin hogar real, muchos sin familia viva, muchos sin país reconocible al que volver. Los aliados alcanzaron una tasa de repatriación de 107.000 personas por día en los mejores momentos de mayo de 1945 en trenes que viajaban a través de una Europa con puentes volados, vías retorcidas y sin sistema sanitario a bordo. Las jornadas de viaje podían durar 6 días en vagones sin calefacción ni retretes. Para septiembre de ese año, la cifra había caído un 90%. Los DPs habían dejado de querer regresar. El informe Harrison, encargado por el presidente Harry S. Truman al excomisionado de inmigración Earl G. Harrison, quien viajó a Alemania en julio de 1945 para inspeccionar las condiciones de los supervivientes judíos, produjo un escándalo en Estados Unidos cuando fue publicado el 24 de agosto. Harrison describió a judíos supervivientes viviendo bajo guardia detrás de alambradas de espino en los campos más notorios de los campos de concentración, en condiciones con frecuencia insalubres y generalmente sombrías, en completa ociosidad. Muchos de ellos, escribió Harrison, a finales de julio no tenían otra ropa que el uniforme de los campos de concentración, o se veían obligados a usar uniformes de las SS, y concluyó con una frase que resonó en todo el gobierno estadounidense. Parecemos estar tratando a los judíos como los nazis los trataron, excepto que no los exterminamos. Están en campos de concentración en grandes números bajo nuestra guardia militar en lugar de tropas de las SS. El informe llevó a mejoras significativas, entre ellas el establecimiento de campos exclusivamente judíos. El más famoso fue Föhrenwald, una urbanización de casas adosadas construida por el consorcio IG Farben en Wolfratshausen, cerca de Múnich, donde durante la guerra habían vivido trabajadores de fábricas de municiones. Reconvertido en campo de DPs judíos en septiembre de 1945, tenía 15 calles con nombres como Kentucky Street, New York Street y Missouri Street. Detrás de una valla de 2 metros emergió lo que un testigo describió como una vida de shtetl judío oriental completa. Administración propia, tribunales del campo, sinagogas, una mikvé, cocina kosher, escuelas, grupos de teatro y orquestas. El campo publicaba su propio periódico en yidis, el Bamidbar, cuyo nombre significa «en el desierto», en referencia directa al libro bíblico del Éxodo. Para noviembre de 1945, 27 maestros daban clases en el número 3 de Michigan Strasse. Föhrenwald pronto causó asombro estadístico por tener la tasa de natalidad judía más alta del mundo. Los expulsados alemanes del este presentaban un problema de escala diferente. Ruth Andreas Friedrich y una amiga salieron en bicicleta al este de Berlín en junio de 1945 y se toparon de golpe con la autobahn. Trepamos sobre un terraplén y nos detenemos como congeladas. Dios mío. Hemos llegado a una migración de pueblos, una procesión interminable de miseria avanza frente a nosotras de este a oeste. Mujeres y hombres, viejos y jóvenes reunidos al azar, como los impulsó el destino. Una niña da traspiés, un chico lamentable, sollozo para sí mismo. Equilibra miserablemente sus talones desnudos y levanta sus plantas sangrantes en ángulo agudo al aire. Masa de pan, recién sacada del horno, entona una mujer detrás de él. Lo ha dicho 1000 veces antes, en su camino por esta tierra extranjera. Lo dice una y otra vez, con el mismo tono, con la misma desesperación. 12 millones de expulsados alemanes partieron hacia el oeste. Muchos llegaron a aldeas donde los lugareños los recibían con hostilidad activa. La viuda Harms, en cuya hacienda llegó a alojarse la joven Úrsula Bullenkort, de 16 años, procedente de la Prusia Oriental, metió a los refugiados en el pajar bajo paja sucia mientras dejaba la mitad de la casa vacía. Otros vecinos asignaban habitaciones a los recién llegados, pero previamente subían los muebles al ático y desenroscaban las bombillas, no fuera que los polacos gastaran electricidad.
Cuando los soldados británicos de ocupación notaron que sus órdenes de alojar a los refugiados de manera humana no se estaban cumpliendo, reunieron a los aldeanos en la plaza de la iglesia y amenazaron con confiscar sus casas. Solo entonces Úrsula y otros 8 refugiados recibieron una habitación en casa del herrero del pueblo, cuya familia no perdía ocasión de hacerles saber que deseaban verlos en el infierno. No se hundieron bastantes barcos de refugiados, le siseaban a la joven. En Baviera, el director regional de la Asociación de Agricultores Bávaros, el doctor Jakob Fischbacher, llegó a pronunciar un discurso muy comentado en el que describía como antinatural que el hijo de un campesino bávaro se casara con una rubia del norte de Alemania y exigía que los campesinos locales expulsaran a los prusianos invasores de regreso al este o preferiblemente a Siberia. El racismo, brutalmente aplicado durante 12 años contra judíos, romaníes y eslavos, simplemente se redirigió hacia los conciudadanos que llegaban desde el este. Existe la tendencia irresistible de imaginar los años de posguerra alemán como absolutamente sombríos. Los documentales los retratan con semblantes ansiosos y desesperados, y habría razones de sobra para ello. Pero la realidad fue más compleja, más contradictoria, más humana de lo que la memoria posterior quiso reconocer. Hubo baile, hubo coquetería, risa, cine, carnaval y erotismo. Una euforia intensa que muchos consideraban inapropiada, pero a la que acudían de todas formas, arrastrados por algo más poderoso que la conveniencia moral. Fui a bailar todas las noches durante meses, recordó un residente de Múnich décadas después. Aunque por supuesto no había alcohol ni comida, solo una bebida ácida llamada Molke. Yo y toda la turba de locos del baile rara vez nos divertimos tanto o estuvimos tan alegres como en esos días, a pesar de la falta de cena y bebida. En Berlín, Brigitte Eicke entró al cine 17 días después de la rendición. 2 días después de que reabriera el primer cinematógrafo de la ciudad, ya estaba dentro. La película proyectada era soviética, en ruso, sin subtítulos. No se podía seguir bien, anotó, pero el mero hecho de estar en una sala oscura mirando imágenes en movimiento valía el viaje. En julio ya frecuentaba el Café Willa, el Lucas, el Prater, el Casaleon de Neukölln, la Neue Welt, el Café Wien del Kurfürstendamm, el Café Corso, el Wiener Grinzing. En el verano de 1945 visitó un total de 13 establecimientos distintos de baile, un número que en la Berlín de hoy ya sería considerable. Entre otros locales disponibles que todavía no había explorado: el Piccadilly Bar, el Robin Hood, el Roxy, el Royal Club, la Grota Azzurra, el Monte Carlo. La falta de hombres era el tema omnipresente. La primera vez que Brigitte fue al Café Willa, registró sin dramatismo: todavía no hay suficientes hombres, son principalmente chicas bailando juntas. Y cuando en el Plaza, la terraza del dañado Küstrin Bahnhof, los hombres que encontró eran demasiado jóvenes y bajos, anotó con su honestidad característica el verdadero dolor detrás de la queja. Si al menos uno de mis chicos estuviera aquí para no tener que pagar siempre yo, pero principalmente, claro, para que simplemente estuvieran aquí. Wolfgang Borchert, quien moriría a los 26 años de insuficiencia hepática derivada de las privaciones del servicio militar, era al mismo tiempo la personificación literaria del luto de posguerra y uno de sus más fervorosos cantores del deseo vital. En su ensayo de 1947, Este es nuestro manifiesto, describió la música de su generación. Nuestros alaridos y nuestra música son un baile sobre el abismo que se abre bajo nuestros pies, y esa música es jazz. Porque nuestros corazones y nuestros cerebros tienen el mismo ritmo de frío y calor, agitado, frenético y hectic, desinhibido. Y nuestras chicas tienen el mismo pulso caliente en manos y caderas, y su risa es ronca y quebradiza y dura como el clarinete, y su pelo crepita como el fósforo, que arde, y sus corazones latiendo en síncopa, nostálgicamente salvajes, sentimentales. El ritmo del texto era jazz en sí mismo, era una paean pulsante a la existencia, era un grito silencioso en el que la guerra todavía resonaba, aunque ya sublimada por el clarinete. En el Rin y el sur católico, la gente quería recuperar el carnaval, suspendido desde el inicio de la invasión de la Unión Soviética en 1941. En Colonia,
que al final de la guerra solo conservaba 40.000 habitantes de los 770.000 que vivían antes de los bombardeos, una pequeña procesión improvisada de carnaval recorrió en 1946 las calles fantasmales entre escombros. Niños con disfraces raídos e instrumentos caseros cruzaron senderos abiertos a mano entre montañas de cascotes hasta congregarse en una multitud considerable en la Rudolfplatz. En Mainz, el comandante francés de ocupación convocó en octubre de 1945 a Karl Moerlé y otros 2 organizadores históricos del carnaval local. Los 3 ciudadanos se presentaron puntuales, pero con una sensación de inquietud. Las convocatorias militares rara vez traían buenas noticias. Quedaron perplejos cuando el oficial francés les ordenó que comenzaran de inmediato a preparar el carnaval del año siguiente. Moerlé objetó que, dadas las condiciones de la ciudad arrasada, era difícil imaginar una procesión. El comandante rechazó el argumento: cuanto mayor la adversidad, más necesario el carnaval. Detrás de la insistencia francesa posiblemente también había estrategia política. Reforzar las tradiciones culturales locales del suroeste alemán podía ayudar a reducir la influencia prusiana, considerada por los aliados como la raíz del militarismo, sobre la región. El cantante Ernst Neger compuso una canción para el carnaval de posguerra que se convirtió en himno de toda una generación. Dirigida directamente a la ciudad destruida de Mainz, decía: «Si yo fuera Dios hoy, entonces haría una cosa, tomaría en mis brazos extendidos a mi pobre y destrozada Mainz, y la acariciaría suave y amablemente, y diría: ten paciencia, te reconstruiré rápidamente. Tú no tuviste la culpa, te haré hermosa otra vez». La paradoja era inevitable. Mientras las ruinas todavía olían a cadáver en algunos barrios, otros alemanes pedían champán prestado para el baile de los artistas del Gerd Rosen Gallery en Berlín. El coleccionista de arte Max Leon Fleming invitó a sus amigos en septiembre de 1946 a un baile con vistas a las ruinas en su villa bombardeada del barrio del Tiergarten, con una invitación pintada a mano en acuarela que los convocaba a bailar hasta la madrugada gris del domingo en el único edificio del barrio cuyas plantas superiores se habían conservado especialmente para este piadoso propósito. Les pedía traer alcohol si era posible, pan y patatas cocidas, y añadía como postdata, una petición de posguerra más: por favor, traigan un vaso y un tenedor. Cientos de miles de madres alemanas contaron después cómo un hombre desconocido estuvo merodeando en la calle frente a su casa, mirando hacia arriba durante un tiempo muy largo, hasta que alguien adentro se dio cuenta de que era el marido. El regreso de los soldados fue uno de los episodios más complejos y más dolorosos del posguerra alemán. Los hombres volvían irreconocibles. Después de años en el frente oriental o en campos de prisioneros soviéticos, regresaban con los pómulos hundidos, los cráneos rapados, sin brillo en los ojos. En muchos casos sus propios hijos se negaban a sentarse en sus rodillas. Un veterano que había estado ausente 10 años confesó: «Apenas reconocí a mi mujer. Los años de privaciones la habían envejecido. Ya no era la joven y respetable chica con la que había soñado tan a menudo. Era delgada y gris y parecía miserable». Pero con más frecuencia era al revés. Las mujeres alemanas del posguerra se veían sorprendentemente bien en comparación con los hombres que regresaban. Mientras hubiera cosméticos disponibles, por escasos que fueran, la necesidad de mantener una apariencia cuidada persistía bajo las condiciones más brutales. El hombre que regresaba, en cambio, cargaba una devastación interior que se hacía evidente a los pocos días. El típico Heimkehrer, el regresado del frente, era malhumorado e ingrato. Se tumbaba enfermo en el sofá y hacía la vida imposible a quienes más lo habían esperado. Las mujeres habían aprendido durante la guerra que podían gestionar una ciudad entera sin hombres. Habían conducido tranvías y grúas, reemplazado piezas eléctricas, cortado roscas en metales, tomado decisiones de evacuación, mediado con los jefes de las juventudes hitlerianas que intentaban reclutar a sus hijos para el Volkssturm. Habían aprendido a decir «yo he» y «yo soy» en lugar del antiguo y subordinado «nosotros». Un hombre que había servido en la Armada Auxiliar y luego en el Volkssturm lo explicó con una lucidez que dice todo. «Me llevó mucho tiempo comprender que ella había aprendido a decir yo mientras yo estaba fuera. Calculamos cuánto tiempo habíamos pasado juntos en los 7 años que nos conocíamos.
llegó a un total de 231 días. El editor Hans Hufsky, en el primer número de la revista femenina Constance en marzo de 1948, publicó un editorial de autoconfesión masculina que causó sensación. Señoras, ¿no han notado algo en nosotros los hombres? ¿No han notado que ya no somos la vieja versión de preguerra? Hemos perdido nuestras antiguas cualidades. Ya no llevamos ametralladoras y no podemos contarles historias heroicas. Llevamos nuestra última corbata y nuestros penúltimos calcetines, y los 200 marcos que como máximo ponemos sobre la mesa a fin de mes ya no valen lo que una libra de mantequilla. Nuestros besos en sus frentes pacientes ya no tienen el mismo fuego derretidor. Ya no traemos cajas de dulces a casa y, en cambio, si ustedes no miran, robamos el último trozo de azúcar de su alacena. La periodista Martha Hillers, que escribió su famoso diario bajo el seudónimo Anónima, capturó el estado emocional colectivo de las mujeres en abril de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba por Berlín. En el fondo, las mujeres estamos viviendo una especie de decepción colectiva. El mundo nazi, regido por hombres, glorificando al hombre fuerte, está empezando a derrumbarse, y con él el mito del hombre. Entre las muchas derrotas al final de esta guerra está la derrota del sexo masculino. Hildegard Knef, que se convertiría en símbolo del nuevo cine alemán de posguerra, lo formuló de manera más cortante. Los hombres alemanes perdieron la guerra, ahora quieren ganarla en el dormitorio. El deseo sexual de posguerra adoptó formas que sorprendieron a los propios contemporáneos. La canción SOS Ich suche dringend Liebe, grabada en 1946 por la actriz y bailarina Ingrid Lutz, de 22 años, sonaba más a orden de guardia que a serenata. ¡Para! Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿Cuál es tu plan? El tono era frío, agresivo, sin el menor asomo de coquetería clásica. SOS, necesito besar urgentemente. SOS, necesito saberlo hoy. El piloto de Pan Am Jack O'Bennett, quien más tarde pilotaría en el puente aéreo de Berlín, recordó en sus memorias que en diciembre de 1945, mientras caminaba por el Kurfürstendamm, una elegante dama de sociedad se le acercó y le preguntó si no quería acompañarla esa noche. «No quiero dinero ni comida de ti», le dijo. «Tengo frío y necesito un cuerpo caliente». El fenómeno de las llamadas Fräuleins, mujeres alemanas que entablaban relaciones con soldados aliados, especialmente estadounidenses, dividió a la sociedad alemana con una virulencia que dice mucho sobre los tabúes que la guerra había dejado intactos. Se las llamaba despectivamente Verónica Dankeschön, un juego de palabras con las siglas VD de enfermedades venéreas en inglés. La administración militar americana organizó controles sanitarios regulares que incluían detenciones violentas, exámenes forzosos y humillaciones públicas. En Berlín-Zehlendorf, en febrero de 1947, un comité de maestros, médicos y funcionarios administrativos alemanes evaluó a 600 candidatas para otorgarles un pase social que les diera acceso a los clubes americanos. La lista aprobada era luego enviada a los estadounidenses, que se reservaban el derecho de decisión final. Daniel Militello, de Brooklyn, de 24 años, fue el primer soldado americano en casarse con una alemana después de la guerra. Como miembro de la división Hell on Wheels, debería estar buscando francotiradores y grupos de resistencia. En cambio, conoció a Katharina Trost, de 16 años, en Bad Nauheim. Cuando ella quedó embarazada en 1945, Militello solicitó permiso para casarse. Fue denegado. En noviembre lo enviaron de vuelta a Estados Unidos y en febrero fue dado de baja. Se enroló como marinero en el carguero Thomas H. Barry y cuando llegó a Bremerhaven no le concedieron permiso para bajar a tierra. Saltó del barco y se presentó en Bad Nauheim. La pareja se casó finalmente en junio de 1946, pero cuando Militello fue a la embajada para tramitar los papeles de viaje de su esposa e hijo, fue arrestado y deportado solo a Estados Unidos. Un congresista de Nueva York tomó el caso y finalmente Katharina Militello recibió su visa y llegó a Estados Unidos en noviembre de 1946, convirtiéndose en la primera novia de guerra alemana en el país. La seguirían aproximadamente 170.000 mujeres antes de 1988.
La mayoría de los alemanes conoció el hambre real por primera vez después de la guerra, no durante ella. Durante el conflicto, el Tercer Reich había mantenido relativamente abastecida a su población mediante el saqueo sistemático de los territorios ocupados. De Ucrania llegaba grano, de Francia ganado y vino, de Polonia trabajo esclavo. Al colapsar ese sistema, la cadena de suministro se rompió en semanas. El verano cálido de 1945 fue llevadero gracias a reservas acumuladas y a la iniciativa individual de comerciantes y panaderos que siguieron trabajando en medio del caos. El director de la Oficina de Alimentación de Múnich salió personalmente a recorrer los alrededores en busca de harina cuando descubrió en mayo que los panaderos de la ciudad solo tenían aprovisionamiento para 5 días más. Pero el invierno de 1946 a 1947, uno de los más fríos del siglo, encontró a Alemania sin reservas y con una red de distribución todavía destruida. Las zonas aliadas fijaron una ración oficial de 1.550 calorías diarias por persona, el 65% de lo que los médicos consideraban mínimo necesario para un adulto promedio. En la práctica, durante los peores meses no se distribuían ni 800 calorías. El Süddeutsche Zeitung publicó una fotografía que mostraba la ración diaria real del consumidor promedio extendida sobre una mesa de redacción. Media cucharadita de azúcar, un trozo de grasa del tamaño de una uña, una porción de queso del tamaño de la mitad de una cerilla, un trozo de carne del tamaño de una goma de borrar, una gota de leche y, eso sí, 2 patatas enteras. El sistema de cartillas de racionamiento intentaba garantizar que ricos y pobres recibieran la misma escasez. La idea era democrática. Sin un sello de la cartilla, el dinero por sí solo no compraba nada. Pero en la práctica, el sistema generó el mayor mercado negro de la historia de Europa occidental. Los comerciantes retiraron sus mercancías de los canales regulados. Los agricultores esperaban a que los compradores urbanos hicieran el viaje hasta sus granjas con maletas, sacos y rucksacks llenos de objetos de valor que intercambiar. Y los ciudadanos recorrían kilómetros en bicicleta o a pie cargando lo que podían. De Colonia salían cada día alrededor de 10.000 personas hacia el campo en busca de alimentos. Los agricultores que los recibían obtenían cuberterías de plata, cámaras Leica y porcelanas de familia a cambio de la mitad de un saco de patatas. En muchos casos, lo que se llevaba del campo valía 10 veces más que lo que se entregaba a cambio. El cardenal Joseph Frings, de Colonia, pronunció en Nochevieja de 1946 el sermón más famoso del posguerra alemán. Situó el 7º mandamiento, «No robarás», en su contexto histórico, argumentando que, en tiempos de gran necesidad, en los que no puede obtenerse de otra manera a través del trabajo o petición, el individuo tiene permitido tomar lo que necesita para mantener su vida y salud. La homilía causó indignación institucional. Frings intentó matizar, pero era tarde. A partir de entonces, el robo organizado se llamó en el argot alemán popular Fringsiar. «Yo fringseé el carbón», decía la gente. Cuando fuerzas británicas inspeccionaron iglesias de Colonia poco después, encontraron enormes cantidades de carbón almacenado ilegalmente en los sótanos de la catedral misma. El carbón se robaba con métodos que hubieran requerido talento acrobático en otras circunstancias. Niños que habían tomado clases de ballet saltaban sobre vagones de carga en movimiento y arrojaban briquetas a los adultos que esperaban abajo. En Colonia, una niña de 9 años explicó a un periodista que podía trepar más alto que los chicos porque sus clases de danza le habían dado agilidad. Una abuela con gorro de fieltro le tendía la bolsa desde abajo. «Tírame algo, yo todavía no tengo nada». El futuro intelectual e intelecto central de la República Federal, Hans Magnus Enzensberger, tenía 16 años en 1945 y sirvió como intérprete primero para los estadounidenses y luego para los británicos en Kaufbeuren, Baviera. A través del intercambio de souvenirs nazis, medallas, insignias, uniformes, incluso armas, por cigarrillos americanos Lucky Strike y de esos cigarrillos por más souvenirs nazis, Enzensberger construyó una fortuna de 40.000 cigarrillos almacenados en la casa de sus padres. A 10 marcos cada uno, eso representaba 400.000 Reichsmarks, el equivalente aproximado de 440.000 libras esterlinas actuales.
Enzensberger tenía 16 años y ya sabía más sobre economía política que muchos de sus profesores. El cigarrillo era la moneda del posguerra. Era compacto, fácil de contar y transportar, venía en paquetes análogos a fajos de billetes. Tenía la ventaja de ser por naturaleza efímero. La riqueza que representaba podía literalmente quemarse. Su tasa de cambio con el Reichsmark fluctuaba, pero se mantenía como una de las pocas certezas del período. Un camel americano valía aproximadamente 10 Reichsmarks en 1945. Los hombres alemanes que se arrastraban en el polvo buscando colillas tiradas por soldados aliados se convirtieron en una de las imágenes más persistentes del posguerra. Para los jóvenes alemanes que querían imitar la actitud casual de los vencedores, el problema era el momento de tirar el cigarrillo. Ningún soldado aliado aguantaba la colilla hasta que casi le quemaba los dedos. Los chicos alemanes del mercado negro nunca lo lograron del todo bien. Una de las fracturas más profundas del posguerra alemán permaneció silenciada durante décadas. Se estima que entre 800.000 y 2 millones de mujeres fueron violadas en las semanas y meses que siguieron a la llegada del Ejército Rojo a los territorios del este de Alemania. Las cifras varían considerablemente. No existían mecanismos de denuncia y el silencio fue impuesto primero por el miedo y luego por la vergüenza social. Los diarios y testimonios de mujeres de Berlín, Königsberg, Breslau y decenas de ciudades describen noches de terror repetido durante semanas, un terror que tenía nombre pero que la sociedad alemana de posguerra prefirió no pronunciar durante generaciones. Margret Boveri, periodista berlinesa que vivió el final de la guerra en la capital, anotó: «Debo decirlo, esperar bombas y proyectiles por la noche suponía un desgaste nervioso mucho menor que esperar que hombres desconocidos irrumpieran. Tengo mucho menos miedo del metal que explota que de los seres humanos explosivos». Una amiga del barrio de Boveri fue violada 4 veces en una sola noche. La nota seca de su diario no era insensibilidad, era el tono de quien ya ha agotado el asombro. El testimonio más completo sobre lo que Martha Hillers llamó el negocio de las violaciones es el diario publicado anónimamente en 1959, reeditado con su identidad revelada en 2003 bajo el título Una mujer en Berlín. Hillers era una periodista culta, políglota, que había vivido en Moscú y estudiado en la Sorbona. En 2 semanas, escribió, se familiarizó con todo el catálogo de violadores, el tipo brutal que encontraba placer en su propia fealdad, el tipo comparativamente gentil que la ayudaba a levantarse después y le daba palmadas de consuelo en el hombro, el tipo comunicativo que se ponía cómodo en el intermedio y quería jugar a las cartas con ella. Hillers tomó la decisión racional de buscar protección entre los oficiales soviéticos. Un lobo que mantenga alejados a los lobos de mi cuerpo, un oficial, lo más alto posible en rango. La estrategia funcionó. Se estableció con un mayor que tenía estrellas. Cuando el mayor fue reubicado días después, Hillers anotó algo inesperado. Vi sus guantes de cuero por primera vez hoy. Los llevaba elegantemente en la mano izquierda. Cayeron al suelo y se apresuró a recogerlos, pero pude ver que no coincidían. Uno tenía costuras en el dorso y el otro no. El mayor se avergonzó y apartó la mirada. En ese segundo me gustó mucho. Cuando Una mujer en Berlín fue publicada por primera vez en 1959, el Berliner Tagesspiegel condenó a la autora por su tono repulsivo y su asombrosa impasibilidad. Solo con la reedición de 2003, 44 años después, muchos alemanes estuvieron listos para enfrentar lo que el libro describía. El Ejército Rojo había perdido entre 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Hitler había lanzado una guerra de destrucción contra la población civil soviética y había exigido a la Wehrmacht que dejara de lado el concepto de camaradería entre soldados. Sus comandantes superiores habían cumplido esas órdenes vigorosamente. Los soldados del ejército soviético habían combatido 4 años sin un solo día de licencia. Habían atravesado aldeas rusas arrasadas, campos llenos de cadáveres de sus propios compañeros. Un soldado llamado Goffman, cuya esposa e hijos habían sido asesinados en una masacre cerca de Krasnopolje, declaró: «Me vengué y me volvería a vengar. He visto campos sembrados de muertos alemanes, pero eso no es suficiente. Muchos de ellos deberían morir por cada niño asesinado».
Algunas mujeres alemanas tuvieron la lucidez y la generosidad de reconocer esa conexión. Una de las más gravemente maltratadas lo expresó así: «He sufrido mucho, pero si lo considero razonablemente, me digo que probablemente todo fue solo un terrible pago por lo que nuestros hombres hicieron en Rusia». En el oeste, la experiencia fue radicalmente diferente. Los soldados estadounidenses llegaron en jeeps distribuyendo chocolates y cigarrillos, con hombros que Hildegard Knef describió como anchos como armarios y traseros estrechos como cajetillas de cigarrillos. Se sentaban sobre los capós con una relajación que los alemanes, entrenados desde la infancia en la rigidez marcial, encontraban completamente desconcertante. La orden de no fraternización, que prohibía a los soldados americanos dar la mano, compartir conversación, asistir a eventos junto a civiles alemanes o tener relaciones sexuales, duró oficialmente poco. Los soldados que llegaban esperando enemigos fanáticos y encontraban mujeres que los saludaban con la mano y niños que sonreían por el chocolate no supieron cómo mantener la distancia. Hacia el final del invierno de 1946 a 1947, en muchas ciudades alemanas la gente ya no sabía si sobreviviría hasta la primavera. El invierno fue excepcionalmente frío. En Kiel, en la costa norte, la gente caminaba sobre el hielo para llegar hasta los barcos hundidos que todavía emergían congelados en los estuarios, con la esperanza de encontrar algo combustible. Era un viaje peligroso. El hielo podía ceder, y los cascos de los naufragios llevaban tiempo siendo saqueados. Los árboles de las calles y los parques habían sido talados semanas antes, pero la madera verde ardía mal. En los parques de Berlín se cultivaban verduras entre estatuas de mármol derribadas. Los periódicos publicaban consejos de supervivencia que en circunstancias normales habrían parecido inimaginables. La revista Frauenwelt aconsejaba: si se va a distribuir mermelada, aconsejo aumentarla por un factor de 2 a 3. Mézclala con pulpa de fruta sin azúcar, en conserva durante el verano, o si no hay ninguna, zanahoria rallada o calabaza rallada. También se puede usar una porción de remolacha rallada sin perjudicar el sabor. El periódico Rheinische Zeitung publicó un reportaje que se convirtió en símbolo del periodo. En la calle, 3 jóvenes se disputaban lo que quedaba de una coliflor congelada sacada de un cubo de basura, mientras un transeúnte los fotografiaba. En algunas ciudades de la zona británica hubo huelgas y manifestaciones. Corría el rumor de que los aliados no solo estaban desmantelando fábricas, lo cual era cierto, sino también exportando huevos, patatas y carne del territorio alemán. Los británicos se apresuraron a desmentirlo con carteles explicativos que recordaban que Gran Bretaña también había reducido sus raciones y que India estaba al borde de la hambruna. Pero la rabia era más fácil de alimentar que los estómagos vacíos. El Otto Normalverbraucher, Otto el consumidor promedio, el equivalente alemán del hombre de la calle, se convirtió en figura emblemática del período, un hombre que miraba cómo se iba encogiendo lentamente dentro de su ropa. Gerd Frobe interpretó una versión de este personaje en la película de 1948 Berliner Ballade, un esquelético regresado del frente que recorre la ciudad devastada. Era difícil reconocer en ese actor delgado al mismo hombre que 16 años después interpretaría al obeso y codicioso Goldfinger en la tercera película de James Bond. La imagen que el derecho alemán tenía de sí mismo en esos años era profundamente distorsionada. Mientras los criminólogos de la época alarmaban sobre el nivel de criminalidad sin precedentes en la historia de la civilización occidental, refiriéndose al robo de carbón y patatas, los mismos alemanes que robaban briquetas para no morir de frío no conectaban ese pequeño delito de supervivencia con los crímenes masivos que habían sido cometidos en su nombre durante 12 años. Robar un vegetal era, en su mente, el inicio de una pendiente moral. El hecho de que 165.000 judíos alemanes hubieran sido despojados de sus bienes y asesinados no aparecía en ninguna de las numerosas reflexiones publicadas en los periódicos sobre la decadencia de los valores legales. La conciencia que tan catastrófica y sistemáticamente había fallado seguía latiendo como si nada hubiera pasado, redefiniendo el mal en la escala del hurto menor. En la noche del 17 de junio de 1948,
El joven DJ británico Chris Howland, de 20 años, era el único miembro del personal que quedaba en los estudios de la BFN, British Forces Network, en Hamburgo. Acababa de poner como última canción del día Throwing Stones at the Sun de Benny Goodman cuando llegaron 2 policías militares británicos con gorro rojo y una orden. Debía quedarse toda la noche y leer el contenido de un sobre sellado exactamente a las 6:30 de la mañana siguiente. Los policías lo obligaron a dejar el sobre la mesa y esperaron con él hasta que los pájaros empezaron a cantar y el sol comenzó a salir sobre la ciudad maltrecha. A las 6:30, Howland abrió el sobre y leyó al micrófono. La primera ley de la reforma monetaria alemana, promulgada por los gobiernos militares de Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia, entrará en vigor el 20 de junio. La antigua moneda alemana queda invalidada. La nueva moneda será el Deutsche Mark. Los alemanes llevaban meses esperando ese momento. Nadie confiaba ya en el Reichsmark. Los comerciantes habían retirado sus mercancías del mercado regular anticipando la reforma. Las tiendas estaban casi vacías. Los agricultores acumulaban sus cosechas esperando precios más justos con una moneda estable. En el verano de 1948, los rumores sobre el día D de la divisa se difundían y desmentían constantemente. El procedimiento era simple y radical a la vez. Cada persona recibiría un adelanto de 40 Deutschmarks intercambiables por 60 Reichsmarks en las oficinas de cartillas de racionamiento. Un mes después, recibirían otros 20 DM. Los Reichsmarks adicionales perderían casi todo su valor. 1000 Reichsmarks equivaldrían a solo 65 DM. En total, el 93% de la oferta monetaria fue destruido sin reemplazo. Los ahorradores retuvieron apenas el 6,5% de sus activos. La oposición a esta expropiación históricamente única, como la llamó la prensa, fue sorprendentemente modesta. Según el informe de Der Spiegel, solo los vendedores del mercado negro protestaron. Un día antes de la fecha objetivo, unos 40 vendedores del mercado negro celebraron una manifestación frente a la estación central de Colonia con gorras de béisbol blancas, cigarrillos Camel, una botella de schnapps y un cartel que decía «No a la reforma monetaria». El domingo por la tarde se apostaron cerca de las puertas Eigelstein y Porta Nigra y vendían cigarrillos americanos a 60 Pfennigs alemanes, cigarrillos alemanes Bosco a 30. Casi no hubo compradores. El efecto psicológico fue instantáneo y extraordinario. El escritor Hans Werner Richter pasó frente a una pequeña tienda de esquina donde antes había pagado con cartillas. La tienda aparecía completamente transformada. Prácticamente reventaba de mercancías. Los escaparates estaban decorados con todo tipo de verduras: ruibarbo, coliflor, col blanca, espinacas, todo lo que llevábamos tanto tiempo sin ver. Y al entrar ocurrió otro milagro. Si antes el servicio no era exactamente antipático, pero sí a menudo malhumorado, ahora nos recibieron con gran cortesía. Habíamos pasado de la noche a la mañana de ser compradores con cartillas y suplicantes a ser clientes. Esa palabra, Kunden, clientes, marcó una transformación que ningún decreto político había podido producir. No la ciudadanía democrática, que vendría con la aprobación de la ley fundamental en mayo de 1949, sino el acto cotidiano y libre de comprar en un comercio, de elegir, de tener opciones. Para millones de personas que llevaban casi una década sin experimentar esa sensación, fue una revolución. La reforma fue concebida y ejecutada casi en su totalidad por los estadounidenses. Los nuevos billetes habían sido impresos en Estados Unidos y transportados a Bremerhaven en 12.000 cajas de madera etiquetadas «pomos de puerta» como camufle. El 20 de junio de 1948, 500 toneladas de billetes por valor nominal de 5.800 millones de Deutschmarks estaban disponibles en todo el territorio. El teniente Edward A. Tenenbaum, de 27 años, responsable de la operación Bird Dog, jactó después, con justicia, de haber comandado el mayor logro logístico del ejército americano desde el desembarco de Normandía. Apenas 24 horas antes de la operación, a los estadounidenses se les ocurrió que podría ser conveniente que los alemanes tuvieran alguna sensación de haber participado en la decisión. El 20 de abril de 1948,
Invitaron bajo condiciones de secreto estricto a 25 expertos financieros alemanes a la antigua base aérea de la Luftwaffe en Rottwesten, cerca de Kassel. No había mucho que discutir. La decisión estaba tomada y el propósito real de la reunión era privar a los alemanes del argumento de que no habían sido consultados. Su única contribución real fue redactar las notas informativas para la población. Alemania tenía que ser purgada de 12 años de nazismo. El problema era quién lo haría, con qué criterios y si era siquiera posible. Los 4 poderes aliados abordaron la desnazificación con métodos radicalmente distintos. Los estadounidenses fueron los más sistemáticos. Establecieron un proceso de clasificación en 5 categorías, desde principales perpetradores hasta meros seguidores. Cada adulto alemán en la zona americana debía rellenar un Fragebogen, un cuestionario de 131 preguntas sobre su pasado político. Las preguntas incluían: ¿fue usted miembro del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores? ¿Abandonó usted la Iglesia? ¿Fue usted miembro de las Juventudes Hitlerianas? ¿Era judía su esposa o mitad judía? La minuciosidad del enfoque fue objeto de burla. El autor Ernst von Salomon escribió una novela de 600 páginas titulada El cuestionario, publicada en 1951 y convertida en bestseller, en la que desarrolló su autobiografía completa como respuesta a lo que presentaba como la impertinencia reduccionista de los 131 ítems. El resultado del proceso fue profundamente paradójico. Para finales de la década de 1940, la burocracia de la desnazificación se había atascado de tal manera que los grandes criminales, que tenían recursos para contratar abogados y tiempo para esperar, sortearon el sistema con mayor facilidad que los pequeños seguidores. Se estima que de los 3,5 millones de casos procesados en la zona americana, solo 1.667 personas fueron clasificadas en la categoría más grave. Muchos jueces que habían aplicado las leyes raciales nazis continuaron impartiendo justicia en la Nueva Alemania. Muchos funcionarios que habían firmado órdenes de deportación siguieron en sus puestos administrativos con leves retrasos. La frase que el canciller Helmut Kohl popularizaría décadas después, la gracia de haber nacido tarde, no era solo una ironía cínica. Era una constatación amarga de un problema real. En las ciudades, la desnazificación también tuvo su dimensión estética. La Entstuckung, literalmente la extirpación del estuco, fue una de las manifestaciones más curiosas. Equipos municipales recorrían los edificios de finales del siglo XIX, arrancando sistemáticamente ornamentos, molduras y cualquier elemento decorativo considerado superfluo. La premisa era que el ornamento era mentira, y la mentira había conducido a la catástrofe. Los ayuntamientos pagaban bonificaciones por metro cuadrado de fachada depurada. El ornamento no recuperaría su reputación en Alemania hasta décadas después, cuando el posmodernismo lo rehabilitó precisamente como crítica al austero funcionalismo que siguió al nazismo. El debate sobre la responsabilidad intelectual fue igualmente complicado. Thomas Mann, el Nobel exiliado en California, había enviado desde 1940 regularmente discursos radiales a sus compatriotas a través de la BBC, describiendo los crímenes del nazismo desde el exterior. Cuando Walter von Molo, expresidente de la sección de poesía de la Academia Prusiana de las Artes, le escribió una carta pública en agosto de 1945 pidiéndole que regresara a Alemania para contribuir a la reconstrucción moral, describiendo el país como víctima tanto como perpetrador, Mann respondió con una declaración que escandalizó a la intelectualidad alemana que se había quedado en casa. En mis ojos, los libros que fueron publicados en Alemania entre 1933 y 1945 son menos que inútiles y no merecen ser recogidos. Tienen un olor a sangre y vergüenza. Todos deberían ser triturados. La respuesta de Frank Thies fue inmediata. Él, que se había quedado, había servido a la literatura al soportar el régimen en lugar de escapar. El exilio había sido la salida fácil y cómoda. La emigración interna había sido el verdadero sacrificio. El debate, publicado y distribuido como panfleto, se convirtió en el primer gran combate público de la cultura alemana de posguerra y revelaba la profundidad del abismo entre los que se habían quedado y los que habían huido, entre quienes cargaban la culpa colectiva y quienes la habían observado desde las butacas y palcos de tierras extranjeras.
Alfred Döblin, autor de la novela Berlin-Alexanderplatz y uno de los grandes de la literatura alemana del siglo XX, regresó de su exilio en Estados Unidos en uniforme del ejército francés para trabajar en la reorganización de la vida intelectual en la zona de ocupación francesa. En el Grand Hotel Stephanie confiscado de Baden-Baden, con su traje militar pulcramente planchado, escribía cada mañana sus planes para revitalizar la cultura alemana bajo el patrocinio francés. Cuando visitó Friburgo y convocó a escritores alemanes para colaborar con su revista Das Goldene Tor, el recibimiento fue de odio mudo. Era difícil, recordó Döblin. Hombres alemanes decepcionados, otrora arrogantes, debían retomar el trabajo donde lo habían dejado. Recuerdo cómo me escuchaban extraños y mudos y mis palabras se congelaban en mi boca. En 1947 se atrevió a dar una conferencia en Berlín sobre sus ideas. Cuando entró a la sala, el público comenzó a aplaudir al reconocerlo. Luego se hizo el silencio. El hombre que apareció en la puerta tenía la cara de Döblin, pero era un mayor francés en uniforme. Las manos cayeron en perplejidad. Solo una cortesía general debida a un huésped siguió. Döblin se fue pronto. En 1953 escribió al presidente Theodor Heuss pidiendo permiso para marcharse. Fue una visita instructiva, escribió. Pero en este país, donde yo y mis padres nacimos, soy superfluo. Murió en exilio definitivo y fue enterrado en los Vosgos junto a su hijo Wolfgang, que había tomado su vida en 1940 mientras estaba rodeado por las tropas alemanas antes de poder ser capturado. Desde mayo de 1945 estalló en Alemania lo que los contemporáneos llamaron hambre de cultura, y fue, quizás, el único tipo de hambre que resultó más fácil de saciar que el físico. Goebbels había cerrado todos los teatros el 1 de septiembre de 1944, enrolando incluso a los trabajadores culturales en el esfuerzo bélico. Ahora todo eso había quedado atrás y la gente quería volver. Además, no había nada que comprar en las tiendas, así que los Reichsmarks acumulados, que de todos modos pronto perderían su valor, se gastaban en cultura. Entre 1945 y 1948, los teatros de los sectores occidentales funcionaron con más del 80% de capacidad. Era una cifra extraordinaria. Solo con la reforma monetaria de 1948 los alemanes occidentales perdieron su cultura. Cuando comenzó a haber comida y bienes disponibles, fue necesario ahorrar los escasos Deutschmarks, y el número de entradas vendidas cayó a la mitad en un año. 60 teatros urbanos reabrieron en las zonas occidentales en los meses siguientes al fin de la guerra, la mitad en espacios provisionales. Las pequeñas compañías itinerantes recorrían aldeas en camiones con motores de gas de madera, representando a Shakespeare, Strindberg y la tía de Carlos. En las ciudades, pequeños teatros privados con escenarios minúsculos presentaban dramas existencialistas sin decorados, con apenas unos pocos objetos de utilería. Los cabarets abrían en trastiendas de bares. Beethoven volvió a sonar en salas de conciertos bombardeadas, y pronto también Stravinsky, Bartók y Hindemith. Pero la cultura del cine sobrepasó a todo lo demás en popularidad. El 2 de septiembre de 1945, Berlín vio el primer Fidelio de Beethoven en la Deutsche Oper. Una semana después, la Staatsoper de Viena, en el Palacio del Almirante, reabrió con Orfeo y Eurídice de Gluck. Y la Filarmónica de Berlín dio su primer concierto el 26 de mayo de 1945, solo 2 semanas después del fin de la guerra, en el Titania Palast, cuyos músicos habían ayudado a limpiar de escombros con sus propias manos. En el podio estaba Leo Borchardt, el mismo que semanas antes había ayudado a Ruth Andreas Friedrich a cortar un buey blanco con cuchillos de cocina en un patio trasero de Berlín. La carrera de Borchardt duró exactamente 108 días de paz. El 23 de agosto de 1945, tras una cena con un coronel británico en una villa de Grunewald, con sándwiches muy blancos y carne muy real, anotó Ruth Andreas Friedrich hambrienta. El oficial los llevó de vuelta a casa en su coche oficial después del toque de queda. En el Bundesplatz de Berlín-Wilmersdorf, en la frontera entre los sectores británico y americano, el coronel no vio la señal de parada que un centinela americano había dado con su linterna. Segundos después, el coche fue acribillado a balazos. Borchardt murió al instante. Los aliados cubrieron el incidente rápidamente.
4 días después, el oficial musical americano John Bitter presentó a la Filarmónica su nuevo director, el rumano Sergiu Celibidache, que daría su primer concierto el 28 de agosto. Un muerto más, un reemplazo al día siguiente. El cine proporcionó el escapismo más accesible. Los alemanes eran espectadores sofisticados, acostumbrados por la UFA a producciones que competían con Hollywood. Cuando llegaron las películas americanas, algunas causaron una impresión duradera. Lo que el viento se llevó fue un acontecimiento. Pero el mayor favorito resultó ser Charlie Chaplin. Su película de 1925, La Quimera del Oro, convocó multitudes que se reconocían en el infortunio del vagabundo hambriento y helado. La escena en que Chaplin come un zapato viejo cortándolo delicadamente con cuchillo y tenedor, como si fuera una trucha, provocó risas de reconocimiento. Incluso en la miseria las formas importaban. Erich Kästner reportó en la Neue Zeitung con alivio: los jóvenes que ven la película por primera vez ríen tan fuerte y con tanto placer como cuando La Quimera del Oro era nueva. El nazismo no logró arruinar el gusto de los jóvenes alemanes. El arte visual provocó el debate más encendido. En 1946, la Exposición General de Arte Alemán en Dresde presentó 597 obras de 250 artistas, representando prácticamente todas las tendencias que habían sido prohibidas bajo el nazismo. Los organizadores distribuyeron cuestionarios entre el público para medir las reacciones. El resultado perturbó a todos. Más del 65% de los visitantes alemanes criticó la exposición por contener demasiado arte moderno. Los visitantes extranjeros invirtieron exactamente la proporción. El 82% favorecía el arte moderno. En la exposición Pintura Extrema de Augsburg, el ruido de las protestas fue tan intenso que Erich Kästner escribió un artículo sobre el analfabetismo del gusto entre la generación criada como bárbaros jóvenes. El artista que más definiría la estética visual de la joven República Federal fue Willy Baumeister. Sus pinturas de la serie Monturi mostraban formas negras flotantes que parecían suspendidas en un equilibrio delicado con objetos de colores a su alrededor. Todo flotaba. Todo estaba en serena armonía sin anclaje real. El director de la Nationalgalerie de Berlín, Dieter Honig, lo describió décadas después como si hablara del programa económico de Ludwig Erhard. En el constante dar y tomar de todas las partes que componen el cuadro, surge una comunidad de solidaridad en la que cada una juega su propio pequeño juego no solo a expensas sino también en beneficio de la otra. Baumeister apareció en la portada de Der Spiegel en octubre de 1947, de pie con los pies separados sobre el enorme decorado pintado que había creado para un espectáculo de ballet del Württembergisches Staatstheater. Era la imagen de un nuevo tiempo. La Guerra Fría encontró en el arte visual su línea de falla más nítida. La insistencia soviética en el realismo socialista, una pintura cuyos protagonistas debían ser reconocibles, heroicos y constructivos, hizo que la abstracción occidental pareciera automáticamente un símbolo de libertad. La CIA reconoció la utilidad política de ese contraste y comenzó a financiar clandestinamente exposiciones de arte abstracto americano en Europa. El agente Thomas Braden dirigió bajo el nombre anodino de División de Organizaciones Internacionales, un departamento de la CIA dedicado a exportar el expresionismo abstracto americano, Pollock, Rothko, Motherwell, de Kooning, como demostración de la vitalidad y libertad creativa del mundo occidental. El presidente Truman había dicho en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1947 que si eso era arte, él era un hotentote. Sus estrategas de Guerra Fría, sin embargo, vieron exactamente en ese arte que el presidente despreciaba el mejor instrumento de propaganda del que disponían. Alemania fue conquistada metro a metro. Primero Aachen, en octubre de 1944, luego los 6 meses siguientes para que el ejército americano cruzara el Rin y avanzara los 500 kilómetros hasta Magdeburgo y Leipzig. Y cuando finalmente los últimos bastiones capitularon, los vencedores se encontraron con algo que no esperaban: la ausencia casi total de resistencia.
Los soldados aliados no entendieron al principio lo que estaban viendo. Los alemanes, que habían seguido combatiendo furiosamente mucho después de que la situación fuera desesperada, que habían ejecutado a desertores y enviado escolares al frente en las últimas semanas, eran ahora los corderos más dóciles imaginables. En noviembre de 1945, el soldado Stefan Heym, de origen judío-alemán y miembro de las Fuerzas de Guerra Psicológica estadounidenses, fue a ver un partido de fútbol en Múnich en su uniforme americano completo. Era el primer partido oficial después de la guerra. Él y dos compañeros se sentaron en la primera fila, los únicos americanos en un estadio de miles de personas alemanas visibles y vulnerables. ¿Hubiera sido posible eso?, se preguntó Heym. 3 soldados de ocupación alemanes en un evento deportivo entre 20.000 yugoslavos, belgas o rusos, sanos y salvos. El fanatismo parecía haberse evaporado como si nunca hubiera existido. La explicación que elaboraron psicólogos, sociólogos y escritores en los años siguientes es complicada. El nazismo, argumentaron algunos, nunca había sido realmente apropiado por las masas alemanas como un sistema de vida burgués genuino. Había sido siempre simultáneamente ajeno y tolerado, una oportunidad maligna y una esperanza. Lo que hacía que fuera demoníacamente fácil tener hoy la conciencia tranquila precisamente donde vivía la mala conciencia, como escribió Theodor W. Adorno en carta a Thomas Mann desde Frankfurt a finales de 1949. Pero la represión no era silencio, era paradójicamente una forma de elocuencia. Los alemanes del posguerra eran enormemente locuaces sobre su propio sufrimiento. Cada pequeña ocasión, la reapertura de una escuela, el aniversario de un club de equitación, ofrecía oportunidad para discursos sobre el torbellino histórico sin precedentes en que se encontraba el pueblo alemán. Los superlativos que colocaban el sufrimiento alemán por encima del de otras naciones inundaban la prensa y los folletos. Y había un tema que toda esa torrente de palabras excluía persistentemente: el asesinato de los judíos europeos. La filósofa Hannah Arendt regresó a Alemania en 1949 como directora de la organización Jewish Cultural Reconstruction para un viaje de 6 meses. Encontró una Alemania que le resultaba casi irreconocible en su indiferencia. Donde ella esperaba por lo menos vergüenza, encontraba maníaco activismo que mantenía la realidad a distancia. Lo que más la hirió fue la mecánica repetida de sus conversaciones. Cada vez que revelaba que era judía, seguía una breve pausa incómoda, y después venía, no una pregunta personal como ¿a dónde fue después de dejar Alemania?, ni un signo de simpatía como ¿qué le ocurrió a su familia?, sino una avalancha de historias sobre cómo los alemanes han sufrido. La declaración de culpa de la Iglesia Evangélica del 19 de octubre de 1945 no mencionaba explícitamente el asesinato de los judíos europeos, a pesar de que pastores individuales insistieron en que debería hacerlo. La Conferencia de Obispos Católicos en agosto de 1945 en Fulda tampoco nombró a los judíos. Los romaníes, los sinti, los homosexuales, nadie los mencionó. Solo una vaga confesión de crímenes contra la libertad y la dignidad humana, una formulación lo suficientemente vaga como para significar casi cualquier cosa o casi nada. En los círculos intelectuales, el debate sobre la culpa adoptó fórmulas que permitían reconocer la magnitud de los crímenes sin asumir la responsabilidad directa. El nazismo era una droga que había convertido a los alemanes en herramientas voluntarias. Era un mal potenciado que invadió nuestra era en una escala nunca conocida antes. Era una fuerza demoníaca que había hecho saltar el barniz de la civilización. Estas metáforas tenían la virtud de reconocer la enormidad mientras desplazaban la responsabilidad de los individuos hacia fuerzas abstractas. Los juicios de Nuremberg, que procesaron a 22 principales criminales de guerra entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, suscitaron en Alemania una reacción que el reportero del Süddeutsche Zeitung Wilhelm Emanuel Susskind describió con desaliento. Ya inevitablemente los observadores extranjeros están diciendo de nosotros que la actitud del alemán promedio hacia los juicios de Nuremberg
es notablemente de indiferencia, o en el mejor de los casos de escepticismo. Desafortunadamente, eso es verdad. Y añadía algo igualmente revelador. La mayoría de los alemanes habría preferido una sentencia rápida y discreta, colgar a 20 personas y acabar con el asunto, antes que el proceso largo y documentado que se estaba celebrando. El modelo del Tribunal del Pueblo nazi, con su veredicto sumario, había calado más hondo de lo que nadie quería reconocer. Solo el proceso de Auschwitz, que no comenzó hasta 1963 en Frankfurt, comenzó a abrir una grieta real en ese muro de silencio selectivo. Y fue una nueva generación, la nacida después de la guerra, quien exigió las cuentas que sus padres no se habían dado a sí mismos. La confrontación generacional de 1968 fue, según el historiador Harald Jenner, uno de los conflictos generacionales más encarnizados, rabiosos y moralmente autosuficientes de la historia. Los hijos preguntaban qué habían hecho los padres durante el nazismo con una ferocidad que los padres no comprendían, en parte porque la pregunta los sorprendía genuinamente, como si la respuesta fuera evidente e inocente. En mayo de 1945, la ciudad de Wolfsburg no se llamaba así. Su nombre oficial era Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben, ciudad del automóvil fuerza a través de la alegría junto a Fallersleben, y nadie en su sano juicio la habría llamado ciudad. Era una mezcla de fábrica monumental de 1,3 kilómetros de largo, con su fachada de torres desafiantes que emergía del canal como un castillo industrial, y barracones de tierra pisada donde vivían en condiciones deplorables decenas de miles de personas que el régimen había llevado allí contra su voluntad. Durante la guerra, 10.000 trabajadores forzados formaban 2/3 de la plantilla de la fábrica. Entre ellos había 2.500 franceses, algunos voluntarios del régimen de Vichy, 750 holandeses, de los cuales 205 eran estudiantes condenados a trabajos forzados por haberse negado a firmar una declaración de lealtad al Führer, y varios cientos de mujeres judías, húngaras y partisanas yugoslavas que vivían en los vestuarios del Hall 1 y solo veían la luz del día cuando las trasladaban entre edificios. En el recinto existía también un subcampo del campo de concentración de Neuengamme. Los trabajadores que infringían cualquier norma eran enviados a campos de educación laboral, de los que, si regresaban, lo hacían quebrados en cuerpo y espíritu. 1 de cada 8 trabajadores forzados experimentó ese terror al menos una vez. El 10 de abril de 1945, tropas estadounidenses cruzaron el canal casi sin detenerse, sin comprender del todo la importancia de lo que acababan de capturar. La SS y la seguridad de la fábrica habían huido. En el vacío de poder, algunos trabajadores del este se desquitaron con las instalaciones. Los trabajadores franceses y holandeses intervinieron y en general evitaron que la situación se desbordara. En junio de 1945, cuando Baja Sajonia pasó a la zona británica de ocupación, la administración de la fábrica quedó bajo el mando del mayor Ivan Hirst, un ingeniero de 29 años que había dirigido un taller de reparación de tanques en Bruselas. Con una combinación de entusiasmo técnico y tacto político, convenció a sus superiores de no desmontar la maquinaria para trasladarla a Birmingham. El ejército británico encargó 10.000 unidades del pequeño automóvil que la prensa burlona llamaba el Escarabajo. Para marzo de 1946, la fábrica había producido su unidad número 1000. En 1948 llegó Heinrich Nordhoff como director general, aceptado por los británicos pese a haber gestionado una fábrica de Opel durante la guerra. Nordhoff transformó el caótico campamento humano en una empresa disciplinada con la eficiencia de un ejército. Los sociólogos Karl W. Böttcher y el periodista Rüdiger Proske visitaron la fábrica para el Frankfurter Hefte en 1950 y escribieron con una franqueza que hoy resulta incómoda. La jerarquía de la fábrica totalmente racionalizada se parece en muchos aspectos a la jerarquía de la Wehrmacht, y los grupos de trabajo en la fábrica parecen un batallón en el campo. Nordhoff llamaba a sus trabajadores colegas de trabajo. Ellos lo llamaban el general. Las elecciones municipales de 1948 en Wolfsburg resultaron en un escándalo nacional. El ultranacionalista Partido Derecha Alemana, DRP,
obtuvo 15.000 de los 24.000 votos emitidos. El resultado fue anulado. En la segunda vuelta, el partido alemán, sucesor del DRP, que había sido prohibido entretanto, todavía obtuvo el 48%. El análisis de Der Spiegel era lapidario. Demasiados hombres, demasiados refugiados, demasiadas personas sin arraigo, demasiados jóvenes exsoldados, demasiados recién llegados, sin tradición institucional, sin herencia arquitectónica, sin vida religiosa establecida, sin estructuras familiares consolidadas, solo la fábrica y los demagogos que sabían explotar la humillación. Pero el Volkswagen, el escarabajo, el coche del pueblo que Hitler había prometido a 6 o 7 millones de alemanes, se convirtió en el símbolo del milagro económico. Para 1955, cuando se fabricó el 1.000.000 de unidades, Nordhoff posó para los fotógrafos delante del escarabajo número 1.000.000 con la satisfacción de un general después de una batalla decisiva. Y en cierta forma lo era. La historia del Volkswagen era la historia de cómo Alemania había convertido la herencia más envenenada del nazismo, una ciudad construida con trabajo esclavo para fabricar el coche del Führer, en el símbolo más reconocible de la prosperidad democrática occidental. El escritor de la novela Die Autostadt, Horst Monich, miembro del célebre grupo 47 de escritores de posguerra, describió a los trabajadores forzados del Este que reclamaban sus derechos el día de la liberación como una manada, que se comportaba como un toro ante el capote rojo del matador. Sus héroes eran los ingenieros y técnicos que con pasión por el automóvil habían mantenido la producción en marcha. Vinieron hombres, llegaron nuevos hombres. Los hombres correctos llegaron en el momento correcto. El libro vendió más de 100.000 ejemplares antes de 1969. Alemania necesitaba esa historia. Un país no se reconstruye solo con ladrillos. La República Federal Alemana, fundada formalmente el 23 de mayo de 1949 con la promulgación de la Ley Fundamental, fue el resultado de 4 años de ocupación aliada, de millones de cuestionarios de desnazificación, de innumerables juicios militares, de debates periodísticos, de intercambios de cartas abiertas entre intelectuales exiliados y los que se habían quedado, de una reforma monetaria que cambió de la noche a la mañana la psicología de un pueblo, y de una decisión geopolítica de las potencias occidentales de convertir a su ex enemigo en aliado ante la amenaza soviética. Lo que más sorprendió a los observadores externos fue la velocidad de la transformación. En 1945, Hannah Arendt había descrito a los alemanes como fantasmas vivientes que ya no pueden ser alcanzados con la mirada de los ojos humanos ni el dolor de los corazones humanos. En 1952, la tasa de natalidad había repuntado, las tiendas estaban abastecidas, la mayoría de los escombros habían sido limpiados, y el presidente de la Asociación de Expulsados firmaba una carta comprometiéndose a renunciar a la venganza y contribuir a la construcción de una Europa unida, donde los pueblos puedan vivir sin miedo ni coerción. El diseño fue, extrañamente, uno de los agentes de esta transformación. La Entstückung de las fachadas barrocas y neogóticas dio paso a una estética que celebraba la ligereza, la asimetría y la funcionalidad. La mesa riñón con sus patas delgadas y espaldeadas se convirtió en el objeto emblemático de un nuevo modo de vivir. Frágil donde antes todo era sólido, informal donde antes todo era ceremonioso, provisional donde antes todo era eterno. En las tiendas aparecieron jarrones con cuello de cisne, tazones orgánicos, lámparas de pie con brazos articulados que permitían redirigir la luz. El arquitecto de Bauhaus y director del departamento de diseño de la Escuela de Artes Aplicadas de Ulm, Max Bill, argumentó que diseñar bien era en sí mismo un acto político, una declaración contra la monumentalidad fascista. El diseño podría ser el lenguaje con el que Alemania expresaría que había cambiado de piel. Willy Baumeister pintó cortinas para la empresa textil Pausa. Juro Kubitschek diseñó tapices. Fritz Winter diseñó manteles para Geppinger Plastics. El arte abstracto entró en los apartamentos alemanes por la puerta trasera, estampado en las telas de los tapizados y los papeles pintados, antes de que la gente se decidiera a colgar un cuadro no figurativo en la pared. Para 1959, la Documenta 2 de Kassel estaba casi enteramente dedicada al arte no figurativo. La CIA,
que había financiado discretamente múltiples exposiciones a lo largo de la década a través de la organización Paraguas Congreso por la Libertad Cultural, celebró en privado lo que consideraba una victoria estratégica. El agente Donald Jameson lo resumió sin ambigüedades. El arte abstracto hacía que el realismo socialista pareciera aún más estilizado, más rígido y confinado de lo que en realidad era. El llamado Wirtschaftswunder, el milagro económico, fue la culminación de este proceso. Aunque la expresión sugiere algo sobrenatural, las razones eran más mundanas. Más de 3/4 de la capacidad industrial alemana había sobrevivido la guerra. La maquinaria modernizada por la economía de guerra nazi seguía en funcionamiento, y el pool de expulsados orientales proporcionó millones de trabajadores altamente motivados y dispuestos a comenzar desde cero sin hacer preguntas. El Plan Marshall aportó entre 1,4 y 1,7 miles de millones de dólares. La Guerra de Corea, que comenzó en 1950 y generó una demanda enorme de productos industriales, llegó en el momento preciso para darle impulso a la producción alemana. Para 1960 el ingreso medio alemán había superado al inglés. Para 1970 Alemania era la tercera economía del mundo. Los niños que habían pasado hambre en 1947 crecieron como la generación más law-abiding y consumidora de la historia alemana, obsesionados con el orden, el ahorro y la acumulación de bienes duraderos que nadie pudiera quitarles. Sus hijos, los nacidos alrededor de 1950, serían los que en 1968 les preguntaron lo que habían hecho durante el nazismo con una intensidad que sus padres no comprendían. El resultado fue el conflicto generacional más amargo de la historia alemana moderna.